Buenos días a todos, soy Adrián Carvajal, vamos a continuar con el curso de electromagnetismo y el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las leyes más importantes o más útiles para la teoría electromagnética, que se llama la ley de Gauss. Como hemos visto hasta este momento del curso, nuestro principal problema es determinar las fuerzas entre las cargas eléctricas. Para ello, algo que habíamos hecho previamente fue definir el concepto de campo eléctrico, con la ventaja de que podemos calcular la fuerza entre las cargas simplemente considerando el valor del campo eléctrico generada por alguna distribución de cargas y multiplicado por alguna carga que a nosotros nos interesa. Entonces, en el primer caso, si se acuerdan bien, habíamos hablado que esta era la ley de Coulomb, la cual nos daba la fuerza entre cargas. Ya no la voy a pintar porque la vimos suficientemente en el curso. Y entonces nuestro problema era determinar el campo eléctrico. Recordemos también que estábamos, antes de interrumpir el curso, nos encontrábamos haciendo cálculos del campo eléctrico en diferentes distribuciones de carga. Y en estas distribuciones de carga, lo que habíamos hecho era determinar el campo eléctrico si la distribución de carga era continua, por ejemplo, los problemas del disco, del alambre. Teníamos que determinar el campo eléctrico a partir de una integral que habíamos puesto como 1 entre 4 pi epsilon 0, la integral de dq teníamos que chutar una integral así, donde el diferencial de carga estaba por definir. Entonces teníamos que hacer una integración. Encontramos que era muy complicado en algunos problemas hacer las integrales, siempre es un problema. Entonces un método alternativo más fácil y que solo se puede aplicar cuando hay ciertas propiedades de simetría es la ley de Gauss, y van a ver que los problemas que hicimos la otra vez en clase ahora se pueden resolver solamente en 3 pasos y ahorrarnos todos estos problemas de la integración. Bueno, antes de hablar de la ley de Gauss, tenemos que hablar de un concepto muy útil que se llama el flujo de campo eléctrico. El flujo de campo eléctrico es una cantidad que vamos a denotar por la letra griega phi. Le vamos a poner un subíndice E para representar que se refiere al campo eléctrico, y se define como la integral del campo punto n de S. ¿Esta integral qué quiere decir? Bueno, lo que quiere decir es que mide cuánto campo eléctrico atraviesa una superficie S. Es decir, si tenemos nuestras líneas de campo en algún lugar del espacio, nuestro campo eléctrico va así, y tenemos una superficie cualquiera, con cualquier forma, nuestra superficie S, la tenemos así, ubicada igual en el espacio. Queremos saber cuánto del campo eléctrico atraviesa esta superficie. El problema es que el campo eléctrico es una cantidad vectorial. Pues resulta que tenemos la ventaja de que cualquier superficie se puede representar
al menos su orientación puede tener información vectorial. Entonces, típicamente la perpendicular a la superficie se asocia a un vector que nos dé información sobre la orientación de la superficie. Normalmente lo único que nos interesa no es tanto la magnitud del vector, sino simplemente la dirección, es decir, hacia dónde está orientada la superficie, hacia dónde apunta. Entonces, este integral lo que nos dice es cuánto de este campo, producto punto n, ¿sí? ¿Qué quiere decir el producto punto? Bueno, que si estamos en una situación como esta, y tengo el campo eléctrico así, pero coloco mi superficie que estoy estudiando de manera perpendicular, entonces sabemos, por el cálculo, por el análisis vectorial, que el producto punto entre dos vectores ortogonales vale 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el flujo, en este caso, cuando yo tengo el campo pasando de manera perpendicular a una superficie, pues no hay ningún campo que entre a la superficie. Es decir, decimos que el flujo de E vale 0. En cualquier otra orientación, ese flujo es distinto de 0 y entonces nos va a dar una cantidad. Ese resultado nos da cuánto campo está atravesando aquí. Bueno, entonces, esa es nuestra interpretación de el flujo de campo eléctrico, la cantidad del campo eléctrico que atraviesa una superficie. Muy bien, ahora vamos a hablar de la ley de Gauss, ahora sí. Entonces, la ley de Gauss nos dice lo siguiente. Vamos a considerar una carga eléctrica puntual, la voy a pintar un poquito gorda, y sabemos que por convención las líneas del campo eléctrico salen de manera radial, de la carga, porque le asignamos un signo positivo. Si yo considero una superficie, denme chance de pensar que es una esfera, como la carga es puntual, pues hay una simetría. Y a la superficie le asigno el vector unitario n en cada punto. Puedo ver que el vector e y n son paralelos. En cada punto, si esta S es una esfera. Nuestra superficie, técnicamente, a este tipo de superficies le llamamos una superficie gaussiana. ¿Sí? Y entonces, queremos calcular el flujo del campo eléctrico que atraviesa esta superficie. Podemos intuitivamente darnos cuenta que esta cantidad, la cantidad del campo eléctrico que va a atravesar a la superficie, tiene que ver directamente, está relacionado directamente con cuánta carga tengamos dentro de la superficie. Entonces, la ley de Gauss lo que nos dice simplemente es que le escribimos así, fíjense bien, es una integral que se parece mucho a la del flujo, con este simbolito nuevo que ahorita les explico qué es. Entonces, la integral de la ley de Gauss dice que E.n ds es igual a la carga encerrada en la superficie gaussiana dividida entre epsilon 0. Y este simbolito de acá quiere decir que la superficie tiene que ser una superficie cerrada. Técnicamente es una integral de superficie cerrada. Entonces, esta cantidad de aquí es lo que llamamos como la ley de Gauss. Entonces, en este contexto podemos usarla, por ejemplo, para calcular el campo para una carga puntual.
con esta ley de Gauss. Entonces, el campo E para una carga puntual, fíjense que nos da. Tenemos que hacer este integral. Aquí tengo mi carga puntual. Entonces lo que me dice es, tengo que fijarme en E, que es lo que quiero determinar. En este integral, la integral corre sobre el diferencial de superficie, que el diferencial de superficie sería una cosa de este estilo, un chichito de superficie. Y entonces tendríamos que integrar, la integral es independiente del campo eléctrico. El campo eléctrico no depende de la superficie. Entonces puedo sacar otra cosa que tengo que remarcar aquí es que E y N son paralelos. Entonces esto me daría la magnitud de E por 1 por el coseno del ángulo entre ellos, que es 0, que es 1. Entonces simplemente este integral para este problema en particular se vuelve, que sería E fuera de la integral porque ya no depende. El N ya me lo eché haciendo el producto escalar ds, donde ds es la integral sobre toda la superficie. Pero como dijimos que esto es una esfera, la integral de determinar la superficie de una esfera, sabemos por nuestras tablas de geometría que vale, aquí le tengo que asignar un radio r a esta superficie, entonces vale 4pi r cuadrada. Entonces el producto de E por lo que me dio la superficie, que es 4pi r cuadrada, vale el valor de la carga encerrada dividido entre epsilon 0. De aquí podemos despejar el campo eléctrico. Entonces E vale la carga, Q, ya no le voy a poner carga encerrada, esto es como una nota mental, ¿no? Entonces la Q dividido entre 4pi epsilon 0 r cuadrada. Esencialmente tenemos que poner, fíjense que el campo dijimos que está en la dirección perpendicular a n y el campo es un vectorial, entonces una cantidad vectorial, entonces tenemos que ponerlo en la dirección típicamente, vamos a ponerlo así, en la dirección radial de la esfera. Entonces si se fijan, esto lo habíamos sacado de otra manera, considerando otras cosas, y entonces típicamente todos los problemas, que este sería el más sencillo para aplicar la ley de Gauss, nada más requieren 1, 2, 3 pasos, o sea, plantear la integral, a aterrizarla para el problema que tenemos, hacer el cálculo de la superficie y despejar el campo eléctrico, teniendo cuidado de asignarle la dirección vectorial correcta al problema. ¿Ok? Entonces, hasta aquí llega este video. En el siguiente vamos a hacer más problemas de la ley de Gauss.